buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Le habla su hermano en Cristo, Carlos Delgado. Aquí estamos debajo de un aguacero de estos sabrosos que caen en las tardes aquí en nuestro país. Estamos listos para continuar estudiando qué es lo que dice la Biblia. En esta oportunidad vamos a hablar de cómo se puede aceptar la salvación. Ya hemos aprendido que el hombre está perdido en pecado, pero que él puede recibir el don inefable de la salvación de Dios por medio de Jesucristo. La Biblia dice que Cristo murió por todos los hombres en Primera de Juan capítulo 2 versículo 2, y que Dios desea que todos sean salvos en Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4. Entonces, ¿son todos los hombres salvos? Cristo nos contesta diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso lo dice en Mateo capítulo 7, versículo 21. Aunque Dios libremente ofrece la salvación, el hombre, según esta afirmación de Cristo, tiene que hacer algo para recibir este regalo. Así que la pregunta más importante que el hombre puede hacerse es: ¿cómo puedo yo llegar a recibir la salvación que Cristo me está ofreciendo? ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder ser salvo? Hay algunos que dicen que solamente hay que levantar la mano y hacer una oración de fe. Pero vamos a ver qué es realmente lo que nos dice la Escritura sobre toda esta situación. La Biblia nos señala que la salvación requiere, en primer lugar, la sumisión absoluta. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso lo dice en Lucas capítulo 9, versículo 23. El hombre, siendo incapaz de salvarse a sí mismo, tiene que someterse al Salvador. La sumisión significa un rendimiento total a Cristo, colocándolo en el lugar principal, antes que la familia, antes que los amigos, antes que el trabajo, antes que el negocio. Es una posición superior a todas las cosas de esta que nos puede ofrecer esta vida, como enseña Lucas capítulo 14, versículo 26. Pablo sufrió la pérdida de todo a fin de ganar a Cristo. Así lo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 8. La sumisión del hombre moderno a Cristo tiene que ser igual de completa. Jesús advierte que hay que contar los gastos de la salvación. Eso lo dice allá en Lucas capítulo 14, versículos 25 al 33. Sin embargo, a quien realmente contempla el gran valor de la salvación, le parecerá que la parte que tiene que pagar el hombre en todo esto es muy pequeña, como enseña Romanos capítulo 8, versículo 18. Entonces, otra pregunta importante es: ¿cómo puede uno someter su vida al Maestro? ¿Qué es lo que debe de hacer? El Nuevo Testamento contiene muchos ejemplos de personas que fueron confrontadas con esta pregunta y que recibieron la respuesta divina. Somos salvos por fe. Pero, ¿qué clase de fe? Fe primeramente significa creencia o convicción. Para ser salvo hay que estar convencido de que Dios existe y que bendice al que le busque, como dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Pero esta
fe no lo salva a uno. Muchos reconocen a Dios y hasta le piden, pero no le hacen caso. Jesús dijo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Eso lo dice en Juan capítulo 8, versículo 24. Pero solo creer que Cristo es quien dice, tampoco lo salva a uno. La fe que salva es algo más que una creencia intelectual. Es más que creer de la existencia de Dios. O también es más que creer en Cristo Jesús. Los diablos también creen en Dios y conocen el poder de Cristo. Eso lo enseña en Santiago capítulo 2, versículo 19. Y no obstante, ellos no son salvos. Hasta creer en Jesús, el cual murió por nuestros pecados y fue resucitado de la muerte, no le salva a uno. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la de Dios. Esto nos enseña Juan capítulo 12, versículos 41 al 43. Seguramente esta fe no les aprovechó en nada. Nuestra fe proviene de estudiar la evidencia que presenta la palabra de Dios, como dice Romanos 10:17. Se basa en la evidencia de testigos oculares confiables, los cuales escribieron su testimonio acerca de la vida, los milagros, las enseñanzas de Jesús en las Sagradas Escrituras, como enseña Juan capítulo 20, versículo 31. Es una fe que entiende que no nos podemos salvar por lo bueno que somos y que la salvación es por gracia. Es un don que nunca podremos merecer, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Enseña Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. El hombre pecador no puede salvarse a sí mismo, ni aun con una vida perfecta de buenas obras. Así lo enseña Tito 3, 5. Por el contrario, él tiene que confiar en la gracia de Dios, como se demuestra en la vida perfecta y la muerte de sacrificio de Cristo, como enseña Romanos capítulo 22 al capítulo 4, versículo 22 al 25. Si con nuestro intelecto y nuestro corazón creemos todo eso, puede ser, pero todavía falta algo. ¿Qué pues constituye la fe que salva? Fe en este sentido significa la confianza de aceptar activamente donde la evidencia nos lleva. Uno se entrega a la fe. La clase de fe que es necesaria para la salvación se describe por Pablo como la fe que obra por el amor, allá en Gálatas capítulo 5, versículo 6. La fe que salva entonces incluye verdadero amor por Cristo y confianza activa en Él como el Salvador. Una fe inmóvil es una fe muerta, como dijo Santiago, es muerta en sí misma. Santiago capítulo 2, versículo 17. Santiago no habla de obras meritorias, sino de expresiones de una fe viva, demostrada y completa. La fe verdadera se ve. Cristo nunca premió una fe muerta, sino solo la fe viva que se descubre por lo que hace. Es como Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 7, versículo 21. La fe que salva entonces incluye la creencia de la verdad, el amor para con Dios y la confianza activa en Cristo para la salvación. El hombre manifiesta activamente su fe en Cristo cuando se rinde a Él.
El hombre se rinde a Cristo cuando se arrepiente. Jesús comisionó a sus apóstoles a predicar el arrepentimiento y la remisión de pecados en Lucas capítulo 24, versículo 47. Ellos en su turno enseñaron que el arrepentimiento tenía que anteceder al perdón de pecados. Allá lo vemos en Hechos capítulo 2, versículo 38. Sin el arrepentimiento el hombre está perdido y perecerá, dice Lucas capítulo 13, versículo 3. Sin embargo, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso lo enseña segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. Por eso Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, como enseña Hechos capítulo 17, versículo 30. Los diccionarios del griego, idioma en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, definen el arrepentimiento como un cambio de mente, un repensar las cosas. Re es otra vez, pensar. En este cambio de mente no es simplemente tener fe, porque los judíos que creyeron que Jesús todavía era el Cristo, ellos tenían fe, pero tuvieron que arrepentirse. Así lo enseña Hechos 2, capítulo 36 al 38. No es algo más que una mera actividad mental. Ellos se sentían doloridos del corazón, tristes por lo que habían hecho, y su tristeza los guiaba al arrepentimiento, a entregarse, a rendirse al Salvador, como enseña Romanos capítulo 2, versículo 4. El arrepentimiento es el acto de fe por el cual el hombre cambia su mente acerca de su vida pasada de pecado y resuelve vivir para Cristo en el futuro, como enseña Hechos capítulo 26, versículos 19 y 20. Hablando negativamente, uno se arrepiente cuando decide dejar la vida de desobediencia a Dios, tal como lo hicieron los de Nínive. Recuerdan a Nínive que con la predicación de Jonás, que era un profeta de Dios, él fue enviado para anunciar el arrepentimiento, porque si no iba a venir el castigo. Un empleado que está robando a su patrón se arrepiente cuando decide no robar más y hasta devuelve lo que robaba. Uno que está cometiendo fornicación se arrepiente cuando deja de fornicar. Uno que está mintiendo se arrepiente cuando se propone en su corazón no volver a decir otra mentira. Hablando positivamente, el arrepentimiento es la acción de tornarse a Cristo, decidiendo hacer su voluntad en todo y aceptando la responsabilidad de la vida cristiana en su totalidad, como enseña Mateo capítulo 21, versículos 28 al 32. El arrepentimiento entonces es la decisión de dejar de pecar y comenzar a seguir a Cristo a donde quiera que la senda llegue. En el arrepentimiento uno decide pagar el precio de la sumisión absoluta a Cristo. Como resultado, el arrepentimiento produce obras de arrepentimiento. Así lo enseña Hechos 26:20. Convirtiéndole a uno en una mejor persona, un mejor empleado, un mejor patrón, un mejor esposo o esposa, un mejor hijo o padre, un mejor vecino, un mejor ciudadano, y últimamente haciendo una nación y un mundo mejor. El arrepentimiento verdadero es activo, es un cambio de mente que da por resultado un cambio de vida. Pero aún es necesario algo más para poder ser salvo. Después de que uno decide someterse a Cristo en la fe y en el arrepentimiento, el hombre demuestra su fe cuando confiesa o declara su creencia en Jesús como el Hijo de Dios. Pablo dijo: con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10.
La confesión mencionada es una proclamación pública de la fe y antecede a la salvación. Pablo también habló de la buena profesión que Timoteo hizo delante de muchos testigos, allí en 1 de Timoteo capítulo 6, versículos 12 y 13. Durante el primer siglo, los hombres confesaron su fe en Cristo a gran costo. Algunos que creyeron en Jesús no quisieron confesarlo por temor a la persecución. Así lo enseña Juan capítulo 12, versículos 42 y 43. En algunos países hoy día los que confiesan a Cristo sufren la pérdida económica, social y a veces el maltrato físico. Pero uno no puede rendirse a Cristo y ser un discípulo en secreto. En el juicio final, Cristo negará a aquellos que no le confiesan públicamente. Así lo enseña Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. ¿Qué otra cosa más necesitamos para poder ser salvos? Los ejemplos de conversión en el libro de los Hechos indican que los que creían en Cristo fueron sumergidos en agua inmediatamente para poder recibir el perdón de sus pecados. Una familia fue sumergida la misma hora de la noche, la cual era después de la medianoche, como dice Hechos 16, 25 al 33. Otro hombre, al oír el evangelio por primera vez, en ese mismo momento quiso ser sumergido. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 8, versículos 35 al 38. Estos ejemplos nos señalan que los creyentes sintieron una urgencia en el asunto de la inmersión. ¿Pero por qué? La Biblia nos demuestra claramente la relación existente entre la inmersión y la salvación. En primer lugar, para recibir el perdón de pecados, uno tiene que ser sumergido. Pedro dijo a los judíos que creyeron en Cristo que tenían que arrepentirse y ser sumergidos para el perdón de vuestros pecados. Hechos 2:38. El apóstol Pablo, llamado Saulo de Tarso antes de su conversión, le fue ordenado: levántate, sumérgete y lava tus pecados, allá en Hechos 22:16. En segundo lugar, para ser salvo del castigo por los pecados pasados, uno tiene que ser sumergido en agua para perdón de pecados. Cristo dijo: el que creyere y fuere sumergido será salvo, mas el que no creyere, lógicamente no va a ser sumergido, a ese será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Este versículo nos enseña que para ser condenado solamente hay que cumplir un solo requisito: no creer. Pero para ser salvo es necesario cumplir con dos requisitos: creer y ser sumergido. Pedro dijo: la inmersión nos salva, de la misma manera que salvó a Noé por las aguas del diluvio. Eso lo dice en 1 de Pedro capítulo 3, versículos 20 y 21. Lo separó del mundo malvado y de su destrucción. Así, la inmersión nos separa del pecado y de su consecuencia mayor, la muerte espiritual. Eso no significa que el agua es la que nos salva, de ninguna manera. La salvación se nos ofrece gratuitamente por la gracia de Dios mediante el sacrificio de Cristo. Pedro mismo dijo: la inmersión nos salva por la resurrección de Cristo. Léalo bien ahí en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 21. La inmersión nos salva por lo que simboliza la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, como enseña Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. La inmersión expresa la fe del hombre en la obra de Dios, porque al ser sumergido uno resucita con Cristo por la fe en la operación de Dios, como dice Colosenses 2:12.
La inmersión salva a los pecadores de la misma manera que el lavarse le dio la vista al ciego, allá en Juan capítulo 9 versículos 1 al 7. Jesús mandó al ciego que se lavara los ojos en agua para recibir la vista. Por lavarse según el mandamiento de Cristo, él demostró su fe en Cristo, y después de cumplir lo que le había sido ordenado por la fe, el ciego fue sanado por el poder de Dios. De igual manera, hoy en día uno demuestra su fe en Cristo obedeciendo su mandamiento de ser sumergido, y al hacerlo, Dios, no el agua, lo salva. En tercer lugar, uno es sumergido para entrar en Cristo. La salvación está en Cristo, así nos dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 10. Pero el hombre tiene que entrar en Cristo para recibir la salvación. Según la Biblia, uno entra en Cristo por sumergirse en Cristo. Romanos capítulo 6 versículos 3 y 4. Lo que asimismo le hace miembro de la iglesia. Pues entrar en Cristo es entrar en su cuerpo. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 13. En cuarto lugar, nadie puede ser hijo de Dios si no es sumergido. Pablo dijo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos habéis sido sumergidos en Cristo Jesús. De Cristo estáis revestidos. Gálatas capítulo 3 versículos 26 y 27. Es decir, en la inmersión uno se reviste de la justicia de Cristo. En él Dios nos ve como justos, santos, limpios, perfectos. Romanos capítulo 8 versículo 1. Se nos cuenta la justicia de Cristo. Romanos capítulo 4 versículo 5. Este es el nuevo nacimiento del cual Jesús le habló a Nicodemo allá en el capítulo 3 de Juan. Siendo enseñados por el Espíritu Santo mediante la palabra, nacemos del agua para andar en vida nueva, como dice Romanos capítulo 6 versículos 3 y 4. Por eso Pablo habla del lavamiento, de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, como le dice a Tito en capítulo 3 versículo 5. En el bautismo o en la inmersión, uno está separado de la vida antigua de pecado y comienza la vida nueva en la familia de Dios. Vemos entonces que la inmersión es esencial para el perdón de los pecados, para la salvación del castigo del pecado, para la entrada en el cuerpo de Cristo, o sea, en la iglesia, y para comenzar la vida nueva como hijo de Dios. Los diccionarios del idioma griego dan la definición de bautismo así. Dice zambullir, sumergir. La forma de la sumersión bíblica es entonces la inmersión. Así de sencillo, ese es el bautismo bíblico, ser inmersos, pues ser metidos en el agua, ser metidos en el agua. La Biblia describe la inmersión como una sepultura y una resurrección. Así lo enseña Colosenses capítulo 2 versículo 12. El símbolo de la sepultura y resurrección de Cristo, así lo enseña en Romanos capítulo 6 versículos 3 y 4. Se ve claramente que el rozamiento o el derramamiento de agua como modo de inmersión no simboliza una sepultura. Los ejemplos bíblicos también confirman que tiene que ser la persona sumergida en el agua. Juan requirió de mucha agua. Así nos dice Juan capítulo 3 versículo 23. En la inmersión de Jesús dice que él subió del agua, o sea que había mucha agua. Así lo enseña en Mateo capítulo 3 versículo 16.
No había necesidad de bajar al río para tener un poco de agua rociada en la cabeza. Cuando Felipe y el eunuco llegaron, pues cuando Felipe viene y evangeliza al eunuco, y él viene y dice, aquí hay mucha agua, aquí hay agua, ¿por qué no puedo ser bautizado? ¿Ah? Y dice que descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y Felipe lo sumergió. Después del bautismo subieron del agua, y el eunuco siguió gozoso su camino. Hechos capítulo 8, versículos 38 y 39. Solamente la inmersión se asemeja al cuadro que presentan estos ejemplos. ¿Quién puede ser el candidato para el bautismo? Un candidato tiene que llenar ciertos requisitos. En primer lugar, tiene que creer en Cristo, como dice Marcos 16:16. La inmersión es un acto de fe, nacido de una buena conciencia, y lo enseña Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21. Así que los incrédulos y los niños que no pueden creer no pueden ser calificados para ser sumergidos. En segundo lugar, tiene que arrepentirse antes de ser sumergido. Hechos capítulo 2 versículo 38 lo dice. Los que no están dispuestos a dejar el pecado y los que no se arrepienten no deben ser sumergidos. Los niños no tienen pecado, así lo enseña Ezequiel 18:20, ni están en peligro de perdición, así lo enseña Mateo capítulo 18 versículo 3. Por eso no necesitan la inmersión, ya que no tienen nada de qué arrepentirse ni necesitan perdón. En tercer lugar, tiene que entender el propósito y el modo bíblico de la inmersión antes de ser sumergido, que es una inmersión en agua para el perdón de pecados y para entrar en Cristo, no en una secta, no en una religión. Marcos capítulo 16, versículo 16. Uno que ha sido sumergido con el propósito o el modo erróneo debe ser sumergido otra vez correctamente. Hechos capítulo 19, versículo 1 al 5 lo enseña. En cuarto lugar, uno tiene que demostrar su deseo de someterse a Cristo. La salvación se ofrece al que quiera. Así lo enseña Apocalipsis versículo 22, capítulo 22, versículo 17. Así que uno no puede sumergirse para otro. No tiene validez ese tipo de inmersión administrando el deseo del individuo. Eso lo enseña en Hechos capítulo 2, versículo 41. La decisión de ser sumergido es algo que cada persona tiene que hacer por sí misma. Qué día más hermoso cuando uno rinde su vida a Cristo. Los ángeles se regocijan cuando uno se somete por fe en Cristo, y esta fe activa lo lleva a arrepentirse, a confesar su fe, a expresar su fe por someterse a la inmersión, como enseña Lucas capítulo 15, versículo 7. Qué día más glorioso. Y después ¿qué pasa? Al cumplir su sumisión inicial a Cristo en la inmersión, el hombre es agregado a la iglesia por el Señor mismo, no por el voto de los miembros. Eso usted puede leerlo en Hechos capítulo 2, versículo 47. Comienza una vida nueva, dice Romanos capítulo 6, versículo 4. Como una criatura nueva, como dice 2 de Corintios 5:17, el cristiano tiene un amo nuevo y por consiguiente una relación nueva de servicio. Él empieza su vida nueva por tomar su cruz cada día y seguir a Cristo, como enseña Lucas capítulo 9, versículo 23, andando en sus pisadas, como enseña Primera de Pedro 2:21. Como dijo Pablo, ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Los cristianos, los miembros del cuerpo de Cristo que es la iglesia, se someten diariamente a Cristo para poder crecer. Segunda de Pedro 1, 5 al 10. En el carácter que Él desea, adorando a Dios en espíritu y en verdad, como dice Juan capítulo 4, 24, y produciendo fruto. Juan 15, 2 lo enseña. ¿Cuál es ese fruto? El fruto de buenas obras. Si el cristiano no continúa creciendo espiritualmente, su fe fallecerá. Así lo enseña Hebreos capítulo 3, versículo 2. Y él caerá de la fe perdiendo su salvación. Así lo enseña 1 Corintios 10, 12. Algunos cristianos en verdad cayeron de la gracia de Dios y perdieron la salvación en el tiempo de los apóstoles. Así nos lo dice Gálatas 5, 4. Estas advertencias del peligro de caer de la gracia no quiere decir que Cristo y Dios demandan de nosotros una vida perfecta y sin pecado, porque nos han revelado que no hay nadie que pueda vivir sin pecado. Todos fallamos. Primera de Juan capítulo 1, versículo 8. Sin embargo, los cristianos tienen que llevar una lucha constante contra el pecado, como enseña Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. Cuando el cristiano peca, tiene que arrepentirse de corazón, confesando y orando a Dios. Hechos 8:22. Por medio de nuestro abogado, que es Jesucristo, como enseña Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 2, para poder recibir el perdón, como enseña Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Por eso, la persona salva de sus pecados considera a Cristo y a su iglesia como las cosas más importantes de la existencia. Efesios capítulo 3, versículo 21. Con el gozo de la salvación en su corazón, él continuará sometiéndose diariamente a Cristo, trabajando en la iglesia y esperando la gloriosa venida del Señor y el galardón de la vida eterna que recibirán los fieles, como enseña Revelación capítulo 2, versículo 10. Entonces, por medio de esto que hemos hablado el día de hoy, aprendimos que para obtener el don de la salvación, el hombre tiene que someterse a Cristo de la manera que Él ha señalado. Tener una fe genuina en Cristo como el Hijo de Dios. Arrepentirse de los pecados. Confesar el nombre de Jesucristo. Ser sumergido para inmersión en el agua para el perdón de los pecados. Y siendo cristiano, tiene que continuar fiel hasta la muerte en la iglesia del Señor. La próxima lección, si Dios lo permite, estaremos viendo cómo es que el Hijo de Dios, ahora el cristiano, tiene que vivir para poder recibir la corona de vida, la herencia eterna, hasta en el día final. Recuerde, mi querido amigo, mi querido hermano, que nosotros estamos reunidos todos los domingos a las 9 de la mañana en Heredia, diagonal al Colegio Manuel Benavides, en la Iglesia de Cristo, que estamos en una pura esquina ahí cerquita del hospital, y estamos deseosos de que usted nos visite, que usted pase un rato ahí con nosotros, que nos tomemos un cafecito y que podamos glorificar el nombre del Señor juntos. Que el Señor nos continúe bendiciendo.